todas maneras vamos avanzando nosotros, ¿no? Como decía José Ramón en su presentación, pues el reto de la continuidad es un reto colosal, pero muchas familias lo consiguen. Y bueno, pues aquí tenemos 3 casos de familias que lo han conseguido. Los 3 son de la misma generación y, bueno, con pequeñas diferencias de edad. Alguno un poco más mayor. Entonces, si queréis, empezamos por que os presentéis, ¿no? Un poquito vosotros. Más que presentaros yo, por favor, Patricia, en un minutito cuéntanos. No, el otro. Bueno, buenos días a todos. Gracias a la Fundación por la invitación y por darme la oportunidad de estar hoy aquí. José Ramón, como siempre, muy agradecida. Y a CEIM, por supuesto. Nosotros somos una familia empresaria en segunda generación. Los fundadores son mi padre y mi tío, originalmente. Continuamos la segunda generación en la que ya nos separamos las dos familias en términos amistosos, o sea, por organización familiar, y ahora mismo estamos mi hermano y yo como continuación de nuestra rama. Nuestro sector viene del mundo editorial. Por diferentes motivos, hace 10 años nos cambiamos al sector de los seguros. Tenemos una correduría de seguros y yo llevo la parte del Family Office y de la gestión patrimonial. Óscar, por favor. Pues buenos días. Muchas gracias a Fundación Numa y a CEIM por pensar que de alguna manera puedo ser un experto, que no en absoluto me lo creo, porque experto, hombre, si es porque trabajamos en una empresa familiar, pues todos somos expertos, ¿no? en lo nuestro, ¿no? Pero bueno, quitando esto, nosotros somos una empresa que empezó con mi padre y sus 9 hermanos. Pues en los años 60 emigraron a Madrid, montaron una pequeña charcutería y bueno, pues fueron creciendo. Y bueno, pues ahora somos también 24 primos y bueno, pues una empresa con bastante familia, más familia que empresa casi ya, ¿no? Nos dedicamos principalmente a los supermercados y a los negocios. Bueno, tenemos también un secadero de jamones y bueno, ganadería en Ávila también, ¿no? Y básicamente eso es a lo que nos dedicamos. Y sí, ¿sabe? Pues buenos días. Reitero los agradecimientos de mis compañeros. Yo me presento también con la frase de que no soy un experto de nada. Si es como un ejemplo de transición familiar, que humildemente tengo que aceptarlo. A día de hoy mi empresa la llevamos tanto mi hermano como yo. Mi padre sigue en su dirección. Empezó, pues, como bien has dicho, ¿no? Viniendo mi padre del pueblo a Madrid, nos dedicamos, empezó de hecho en hostelería y nos seguimos dedicando al mundo de la hostelería, el ocio, al sector recreativo, tema inmobiliario, también temas de ganadería. Bueno, tenemos una diversificación que probablemente por mi hermano y por mí una vez que cogimos el relevo, y cuando digo el relevo es de una forma tanto formal como informal, ¿vale? Porque esto, luego hablaremos un poco de ello, no es que un buen día diga, bueno, hijo, pues ahí tienes las llaves. Creo que los procesos, tanto en la familia como en la empresa, son paulatinos. Y bueno, el tema de formación, luego hablamos de esto, ¿no? Ricardo, también quería agradecer, aprovecho mi presentación para agradecer a profesores la importancia del mundo académico en este proceso y en la realidad de las empresas familiares. Muy bien. Bueno, pues... Así. No, el tuyo no, tú puedes. Entonces, vamos a analizar un poquito, si os parece, vamos a hacer un recorrido de cómo habéis llegado al punto actual, ¿no? Y empezando pues muy por el principio. ¿De qué forma en vuestra familia se os transmitieron los principios y valores de vuestra familia, ¿no? ¿En qué momento y de qué forma? Patricia, empezamos contigo. Sí, bueno, todo surge de una manera muy natural y muy gradual desde muy pequeños, ¿no? O sea, yo creo que esto no se puede forzar y si lo llevas en la sangre lo vas transmitiendo poco a poco a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, en mi caso, sin duda, fue mi padre el que nos inculcó la pasión por la empresa, la pasión por crear puestos de trabajo, ¿no? Y hacer algo de valor en la sociedad.
y él de alguna manera es el que tanto a mi hermano como a mí nos ha ido asentando esas bases para querer estar en el mundo empresarial hoy en día. Y os lo pregunto a los tres. Óscar. Pues sí, yo, a ver, vocación como tal no recuerdo. Esto, bueno, pues forma parte, quiero decir, el negocio forma parte de todo lo que hay a tu alrededor. Naces ya como aquel que dice en la tienda, ¿no? Yo recuerdo incluso, pues no sé, tengo recuerdo de pequeño de jugar al escondite cuando salía del colegio en la tienda o de hacer los deberes incluso, ¿no? Mientras mi madre o mi padre pues estaban trabajando allí en el negocio. Entonces, pues poco a poco te vas empapando de ello. No tengo un recuerdo de cuando empecé ni siquiera a trabajar como tal o el primer bote. Pues no sé cuándo le coloqué en una estantería el primer bote. Quiere decir que esto todo es como... ¿Recuerdas cuando empezaste a andar? Pues tampoco, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Formaba parte de todo. Las celebraciones de la familia, no me refiero solo a las de mi casa, porque como digo, nosotros somos segunda generación, pero somos segunda generación de primos ya, ¿no? O sea, la primera generación ya eran hermanos y entonces, bueno, pues las celebraciones, como comprendéis, pues eran bastante grandes. Yo recuerdo que mi comunión la celebramos en el sótano de una de nuestras tiendas, ¿no? O sea, entonces, no entiendo lo de... O sea, no sé cuándo me ha venido la vocación, la verdad. Sí, y sí, yo en mi caso diría, por ejemplo, diría que mi padre, porque al final un empresario histórico que comienza un poco su andadura en los años 70, años 80 de aquella España que hoy bastante distinta, pero en esencia los valores quizás sean muy similares, he tenido ese ejemplo empresarial. En casa sí he tenido el ejemplo de nuestra madre, que creo que nos ha enseñado otra cuestión vital en empresa familiar y dos palabras, ¿no? Redundantes, familia y empresa. Si no tienes valores en casa es muy difícil que veas en reflejo luego el valor y el sacrificio que tiene tu padre. Creo que cualquiera de los tres podemos afirmar que las horas que nuestros padres han estado en casa pues no han sido muchas, ¿no? Mi día a día también ha estado muy ligado a estar cerca de la empresa y, como bien dice Óscar, de una forma natural. Yo no recuerdo tener vocación. De hecho, a mí nunca me han inculcado, luego hablaremos de ello, ¿no? Que yo tenía que ir a la empresa ni que tenía que ser a mi futuro. A mí me han dejado bastante libre disposición y de hecho no comencé mi carrera profesional directamente en mi empresa. Entonces, siguiendo ya el paso siguiente, o sea, vosotros por el ejemplo estabais impregnados de la cultura de vuestra casa y de vuestros valores, pero llega un momento que vas a formarte y empezasteis a pensar, dices, yo voy a estudiar, pues eso, E3 porque va a ser una cosa que me va a ayudar mucho. ¿Influyó pensar vuestro futuro en la empresa, en vuestra formación? Yo sé que tú no. No, eso es lo que voy a decir. Yo en mi caso no iba nada enfocada a la empresa familiar. Y yo, desde que estaba en la universidad con 17, 18 años, los veranos sí que trabajaba en la empresa, me gustó conocer los diferentes departamentos, pero yo sabía que no me gustaba. O sea, yo no quería estar en este caso en la editorial, que era la que teníamos en aquel momento, y no me llamaba la atención. Yo empecé una carrera que a los 3 meses la dejé porque no me llamaba y al final estudié criminología en Estados Unidos, o sea que nada que ver. Os podéis imaginar la situación en casa cuando yo llego y planteo esto, ¿no? Pero una cosa que hicieron muy bien mis padres es no obligarme a nada ni retenerme a nada, ¿no? O sea, al final la filosofía que teníamos en casa era formarnos y tener la experiencia de ir a la universidad y mientras fuese en un grado superior estudiar lo que considerásemos, ¿no? Entonces, mis primeros contactos fueron, pues como os digo, con 17, 18 años trabajando en la empresa en veranos y demás. La sensación era neutra, de no me gusta, pero tengo interés por saber qué sucede aquí, pero mis estudios y mis inicios profesionales los enfoqué hacia otro lado totalmente diferente. Y esto no ha impedido que luego haya reculado y haya vuelto al negocio familiar. Pues yo tampoco tenía una vocación clara de estudiar nada. Entonces, bueno, pues sí es verdad que cuando empecé un poquito a tener que tomar una decisión, como dices, en qué camino tomar, pues se puso de moda en aquellos años que me tocó a mí estudiar, pues el marketing, que era como un poquito más
bueno, más moderno que las típicas empresariales que se estudiaba y demás. Y bueno, pues me enfoqué hacia ello, ¿no? Era más práctico, era, bueno, y me gustaba, realmente me gustaba. Luego es verdad que, como en muchas empresas familiares, me tocó llevar el tema de los recursos humanos, porque me tocó, y digo me tocó porque era el que había, alguien tiene que llevar los recursos humanos, pues, bueno, hostia, ¿no? Y entonces, pues me tuve que formar específicamente años después en temas de recursos humanos, ¿no? Un poco más. En mi caso sí, siempre me ha gustado el mundo de la empresa, no por imposición, como decía al principio, sino muy relacionado con el mundo de recursos humanos. Bueno, siempre conocer el funcionamiento del mundo empresarial y por eso pues, me ha gustado, ¿no? Y por eso estudié ADE. Me especialicé, de hecho, en una especie de máster de empresa familiar por pura vocación. En ningún caso, vamos, yo creo que mis padres no sabrían decirme exactamente cualquiera de mis asignaturas, fue totalmente libertad de elección. Estudié fuera, cosa que recomiendo en una escuela de negocios, recomiendo como algo obligatorio. De hecho, creo que eso se tenía que implantar como absolutamente obligatorio, por supuesto por el lado académico, pero especialmente por el tema cultural y de trabajo y ver otra realidad. Entiendes el antes y el después. Yo creo en mi formación académica no fue estudiar, sino ir fuera, que es parte de esa formación. Y siempre dentro de esa línea formativa, tampoco nunca llegué a pensar que podría suceder. Y bueno, a día de hoy incluso me veo aquí y digo, bueno, es que esto ha sido tan natural mi proceso de trabajo que no soy un ejemplo real. Oye, y si puedo ser, pues encantado, ¿no? Que puedas ser un ejemplo para alguien y me encantaría. Pero no creo que haya ido de la mano de un proceso académico inicial en ningún caso. O sea, ha sido más por la propia evolución o, como decíamos antes, pues te lo tienes un poco impregnado sin darte cuenta. Sí. Bueno, y cuando terminasteis vuestros estudios, no sé si ninguno de los tres trabajó fuera de vuestra familia, sí, ¿no? Y es eso que, ¿cómo lo veis? Porque es una cosa que es un tema opinable. Hay gente que dice, no, lo que hay que hacer es empezar en la empresa desde abajo. Y otros que, en cambio, nosotros en Numa pensamos que es mejor venir desde fuera. Pero o sea, pasar una... ¿Cómo lo veis? ¿Y qué sentisteis cuando empezasteis a trabajar fuera? ¿Y qué sentisteis cuando empezasteis a trabajar dentro? O sea, yo comparto ahí la opinión de la fundación, ¿no? Yo creo que es fundamental trabajar fuera para conocer también lo que hay fuera y poder aprender y desechar lo que no gusta para llevarlo luego a tu mundo, ¿no? Yo en mi caso, cuando terminé la carrera me quedé trabajando en Estados Unidos, en el mundo que nada tiene que ver con lo que hago ahora, y cuando volví a España y ya decidí incorporarme, no fue una decisión de hoy para mañana, fue gradual, ¿no? Yo tenía muchas dudas todavía, yo no sabía si quería volver a lo que hacía antes o quería quedarme aquí. Entonces, cuando ya llevaba como 2-3 años en la empresa y ya decidí en firme quedarme, fue cuando volví a salir para volver a formarme fuera dentro del sector en el que iba a estar, que era pues todo el mundo financiero, inmobiliario que yo hago ahora, ¿no? Entonces, salí un par de años, cogí el conocimiento que necesitaba coger y luego regresé. Entonces, yo creo que es fundamental coger la experiencia de trabajar fuera, de no ser siempre jefe o hijo de jefe, ¿no? Es trabajar en una organización donde eres uno más y aprendes muchos valores del respeto y la empatía y cómo quieres que te traten para luego tú tratar a los demás, ¿no? Entonces yo creo que no es solo un tema de nivel de formación y de tema profesional, sino también un tema de empatía y cómo quieres trabajar, cómo quieres tratar a la gente, ¿no? Pues, Bueno, en mi caso, yo no he trabajado fuera y nadie de los que estamos trabajando actualmente en la familia. Hasta ahora siempre ha sido más, bueno, por lo otro que comentabas, ¿no? El empezar desde abajo, ¿no? Yo, todos los que estamos trabajando, que somos pocos, para los 24 primos que somos, realmente estamos 6 ahora mismo trabajando en el negocio y la idea era empezar desde abajo. Es decir, hay que ponerse a colocar botes y luego ya veremos cada uno. De hecho, pues de mi primo el mayor, que es, digamos, el junto conmigo, que lleva un poco la gerencia ahora mismo del grupo, a mi primo el más pequeño, que también trabaja con nosotros, pues como digo, mi primo mayor es el gerente y mi primo el pequeño está de charcutero ahora mismo, ¿no? Y bueno, pues ya veremos, a lo mejor se jubila de charcutero y oye, muy digno también, ¿no? Tampoco
tampoco hay ningún problema en ello, pero el tema de trabajar fuera, es verdad que para ciertos puestos de dirección sí lo veo muy necesario, ¿no? Pero también quizás pierdes un poco no sé cómo decir, el empape ese de trabajar desde abajo, ¿no? Porque claro, si yo, por ejemplo, mis hijos ahora si están preparando fuera o si trabajan fuera para luego venir a trabajar a la empresa, entiendo que a lo mejor cuando quieran venir a trabajar a la empresa van a querer venir a la dirección, no a colocar botes. Yo empecé desde abajo también, ¿eh? Bueno, sí, tú has hecho Haciendo asientos contables. o sea, has hecho los dos caminos, que eso es estupendo y eso es lo ideal. Eso es lo ideal, pero a mí, como te digo, me da miedo. Es verdad que mis hijos los veranos ya están trabajando colocando botes. Claro. O sea que bueno, quizás, mira, pues sí, me ha dado una idea que quizás sí que vaya a encajar. O sea, no por venir de fuera ya te ponían. ¿No? Sí, pues es verdad que mis hijos en verano sí que están trabajando, como dices tú, colgando botes y bueno, pues también mi idea es que trabajen fuera y que luego pues ya veremos si se incorporan o no se incorporan. En mi caso sí, terminé la universidad y me puse a trabajar en la Embajada de Estados Unidos, en servicios comerciales. Venían empresas estadounidenses y les ayudábamos a implantarse en mercados, bueno, el mercado normalmente madrileño, que eso me encantó. O sea, dije, esto es el trabajo de mi vida, se vive bien, buen horario, mentalidad americana, es la pura mentalidad empresarial, sin complejos. Eso me encantó. Pero sí es verdad que luego me di cuenta, ya te empiezan a plantear, te tienes que cambiar de nacionalidad, bueno, o sea, americanos, ¿no? Muy dignos en su criterio, pero bueno, no me convenció. Y me derivé luego, no sé muy bien ni por qué, al mundo de auditoría financiera en Deloitte. Y estuve unos años, una escuela de formación buenísima, sobre todo una cosa que casi nadie enseña, que es trabajar. Trabajar es difícil y estas empresas grandes, con su mejor o peor fama o tal, bueno, la realidad es otra. Y es que te enseñan a trabajar y además multidisciplinarmente, es decir, que vas a muchos sitios, no solo es una empresa. Y claro, fue tal el nivel de esfuerzo-sacrificio, ahí reseteé mis comienzos laborales, que un buen día dije, por mí mismo, aquí todas las patatas que estamos cogiendo, echarlas aquí en el saco de otro, o me quedo aquí, o me empecé a plantear, creo que nació ese ADN de, ¿y por qué no voy yo a la empresa familiar? Hablo con mi padre, que no me haga ningún sitio. O sea, que empiece una formación que yo mismo, con él, mano a mano, hicimos, pasando por todos los departamentos, conocer a personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y este esfuerzo añadido que haces en el día a día, pues volcarlo en casa, en la familia y en el negocio. Y así fue. Recomiendo totalmente trabajar fuera. Hay riesgos cuando terminas de estudiar o familias empresarias que, oye, si se va fuera, a lo mejor le gusta más lo que hay fuera. Bueno, pues es que es así la vida. Es que no es nada malo. De hecho, yo conozco muchos empresarios que su vocación de su negocio familiar pues ha surgido a los 20 años de carrera en muchos sitios, ¿no? Pero lo veo esencial, por motivos obvios, ¿no? Pues os diría, ver otras cuestiones, que no te consideren parte de hijo del jefe, las sombras familiares en las empresas son largas, como las sombras del ciprés, ¿no? Hay que alejarse de eso. Y lo mejor es el ejemplo, y qué mejor ejemplo que haber demostrado fuera de casa lo que eres capaz de aplicar en la tuya, ¿no? Bueno, siguiendo un poco ese itinerario, ¿no? de las cosas que vosotros habéis vencido para haber llegado a donde estáis y haber hecho realidad esa continuidad. Hoy hemos hablado, y lo ha presentado José Ramón, la cuestión de la imagen, ¿no? De la imagen y de la imagen, la imagen aparente y la imagen real, ¿no? La imagen aparente, que es la que están dando algunos medios de comunicación y desgraciadamente incluso algunos miembros del gobierno, y luego la imagen real, que es la de las encuestas, ¿no? Que no tiene nada que ver. ¿Cómo veis ese asunto? O sea, primera pregunta, ¿eso realmente echa para atrás? Hay gente que dice, es que ser empresario es una cosa que, o es una cosa que el que está dentro lo tiene absolutamente superado y no tiene esa tentación. Y luego, segundo, ¿qué hay que hacer, ¿no? ¿Qué hay que hacer de todo lo que hemos planteado? ¿Estáis de acuerdo? ¿Pensáis que realmente hay que tener más diálogo social? ¿Que tenemos que tener un relato más claro? ¿Cómo lo veis? O sea, una pregunta abierta. Pero en esos dos aspectos. Primero, si os ha echado para atrás en algún momento. Bueno, en mi caso en particular no me ha echado para atrás. Yo creo que cuando tú
estás seguro de ti mismo y lo que haces y tienes la conciencia tranquila de que es verdad que hay mucha fama de empresarios malos, ¿no? De que explotan, que son corruptos, que no sé qué, pero cuando tu conciencia está tranquila y está bien y defiendes lo que haces, pues sí que te encuentras con situaciones de gente que te argumenta o te dice que ser empresario no es tan bueno, ¿no? Pero si tienes la seguridad de contrarrestar esa opinión y decir no todos los trabajadores tampoco son buenos, ¿no? Hay de todo. Entonces, en mi caso particular, a mí no me ha afectado. Y con lo que la segunda pregunta que decías de qué hay que hacer, pues al final es como todo, ¿no? Es un tema de educación. Si tú desde pequeño a la sociedad le estás inculcando en la importancia de la empresa, de la familia empresaria, y desde pequeño en la sociedad eso está ahí emergiendo, pues será más fácil. Pero si desde medios de comunicación y desde otros sectores el mensaje es negativo, pues también es más complicado. Pues yo sí, a mí sí me afectó y bastante. Yo cuando era joven, más joven que ahora, pues pues sí que no sé por qué. Es verdad que mi familia, yo creo que nunca se ha considerado una familia empresaria, ¿no? Ellos empezaron trabajando por necesidad y bueno, pues eran como cualquier trabajador, lo que pasa es que trabajaban para ellos mismos, pero no se consideraban empresarios. Yo creo eso también, ayudado por esta mala imagen que algunos quieren propagar, los empresarios, pues hacía que a mí que yo incluso pudiera hasta ocultar que era empresario. De hecho, yo no me lo creía y yo jamás, pues hablo hace 20 o 30 años, no decía que era empresario. Yo decía que era, pues no sé, administrativo, comerciante, no sé, cualquier cosa, menos la palabra empresario no salía de mi boca, ¿no? Yo quizás había un punto de inflexión desde hace muy poquito, llevo 30 y tantos años siendo empresario y trabajando, pero había un punto de inflexión hace poquitos años, incluso, no sé, vapuleado un poco por esta mala imagen que se quería propagar. Me he revelado un poco cuando, viendo a todos mis tíos ya jubilados, a mis padres, que durante 60 años han podido mantener no solo a sus familias, sino a las familias de los trabajadores que han contratado, y es cuando he sacado, es cuando he tenido ese orgullo, y es cuando he dado, en mi cabeza ha hecho un clic de decir, bueno, pues es que esto es todo lo contrario, es que lo que hay que hacer es estar orgulloso de ser empresario, ¿no? Pero sí es verdad que he renegado de ello, ¿no? Cuando era joven, ¿no? Entonces, bueno, y a la pregunta también de qué hay que hacer para cambiar esta imagen, pues a lo mejor precisamente es eso, ¿no? Que uno mismo se lo crea. En mi caso, bueno, pues yo discuto mucho con mis amigos de toda la vida. Pues hace poco un amigo mío que es taxista y me hablaba de, pero ahora que meta esta pequeña anécdota, hablábamos de esto que ahora quieren meter a los trabajadores en los consejos de administración de las empresas, ¿no? Como sabéis, es un proyecto que hay ahí por el gobierno, y bueno, pues como que estaba a favor, y seguidamente me dijo que iba a coger un trabajador, un conductor para su taxi. Y bueno, entonces le dejarás que tome las decisiones contigo, ¿no? De tu taxi, ¿no? Y ya él también empezó a decir, uy, pues esto a mí no me gusta tanto. Entonces, por eso digo que muchas veces la percepción de las cosas también, y hablando de la imagen, a mí me sorprende mucho el estudio que han hecho de que el 70% según la encuesta esta, pues está, bueno, pues tiene muy buena imagen de los empresarios, y que luego parezca otra cosa, ¿no? Por lo que sale en los medios y demás, ¿no? Entonces, bueno, pero en definitiva yo creo que es un trabajo particular de cada uno. Yo en mi caso ahora saco pecho y estoy orgulloso de mi familia empresaria, ¿no? Cosa que hace unos años lo ocultaba, ¿no? Entonces empieza por cada uno, ¿no? Y a lo mejor el cambiar esa imagen. Bueno, yo en mi caso, mi reflexión va un poco, ¿en lo personal me afecta o no? Bueno, yo creo que todos somos permeables a las noticias y al ambiente social, político, económico, y aunque digamos que no. Otra cosa es que el día a día es tan intenso que a veces pues mira, para adelante y lo que hay. ¿Me habrá afectado? Pues supongo que sí. No quizá de una manera intensa, porque si no, quizá no estaría aquí, pero a todos nos afecta, ¿no? Esta imagen antiempresario, todo lo que representa bueno, las voluntades empresariales y los valores que hay detrás, pues se ha atacado mucho, ¿no? Quizá lo que hay detrás es un relato, es mi juicio.
el dato, como vemos en las encuestas, no es tal. Si tú le hablas a cualquier persona, como has puesto el ejemplo de tu amigo, ¿no? El taxista, tú le hablas de cosas, de empresas que hacen su papel, que tienen recorrido. A mí me ha pasado en muchos foros pues de amistades que te dicen, bueno, es que vosotros sois este empresario que cuidáis a vuestra gente, pero el empresario no es así. Y ¿eso por qué? Pues por la respuesta. No, porque el empresario... No, bueno, porque no es así. Entonces, hay una polarización que yo creo que es difícil de convencer, ¿no? Quizá el ejemplo y en los núcleos donde nos movemos es donde hay mayor trabajo, ¿no? O instituciones como donde estamos, ¿no? Como CEIM o Fundación Numa, hay un trabajo de largo recorrido, pues como los trabajos empresariales, ¿no? Que no es que a corto plazo haya que hacer 5 medidas y cambiemos la mentalidad de la gente respecto de esa denostada imagen de la empresa. No, será que en el largo plazo sepamos comunicar otro relato. Porque ante un relato de esta magnitud, de este es el enemigo, este es el malo, si profundizas, como bien dicen los datos de Sigma 2, la gente no lo piensa así. Lo que pasa es que unos pocos hacen un ruido que parece que el resto de la sociedad es un desastre, ¿no? Sí. Yo al comentar esto, aparte, ahora seguimos, os pregunto otras cosas, pero una pequeña intervención de experiencias, ¿no? Dice, una es la de nosotros, una cosa que con José Ramón, cuando vamos en un taxi, siempre le preguntamos al taxista si el taxi es suyo, ¿no? Y a continuación le decimos, pues usted es un empresario, ¿no? Porque es que efectivamente uno de los problemas que hay es que hay muchísima gente que es empresario que no tiene conciencia de serlo, ¿no? Y es que la realidad española, como se ha presentado anteriormente, pues es de pequeñas empresas. O sea, lo que más hay, y lo que comentaba María José de los autónomos, ¿no? Es que la cantidad de autónomos que hay, y cada vez más autónomos, ¿no? Y muchísima gente está buscando salidas como autónomo. Y son empresarios. Y luego la otra anécdota es que recuerdo un día que por casualidad, yo no veo esa cadena demasiado, o casi nada, pero por casualidad vi un debate en La Sexta muy acalorado, precisamente sobre este tema, y entonces uno de los que estaba allí dijo, no, pero que yo soy no sé qué, y le contestó la otra persona que era absolutamente contraria a los empresarios, dijo, mire, que tú no eres empresario, tú lo que tienes es una tienda de no sé qué. Y dice, no, es que sí también, ¿eh? O sea, creo que lo que tú dices es verdad. Hay que fortalecer el relato y hay que ser conscientes de la realidad, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más y vamos a pensar ya en que vosotros, porque claro, el tiempo pasa y se pasa de ser joven a ser menos joven y ya se tienen hijos y se empieza... ¿Cómo veis el futuro? O sea, esta situación que vosotros habéis conseguido de que se ha producido, en vuestro caso, vuestra integración y formáis parte ya de la gestión de vuestras empresas. Primero, ¿os parece lógico que vuestros hijos continúen? O sea, porque eso hay que empezar por ahí. Y si consideráis que es interesante que vuestros hijos continúen, ¿estáis haciendo algo para que eso pase? Bueno, nosotros todavía no, porque son muy pequeños, la tercera generación. Tanto mi hermano como yo hemos tenido hijos un poquito más avanzados, entonces son todavía muy pequeñitos y no hemos profundizado en este asunto. Lo que sí que tenemos claro es que la continuidad cada vez es más complicada, aunque no es imposible. Y en un principio la idea es hacer más o menos lo mismo que hemos hecho de primera a segunda, ¿no? O sea, dejar las bases y las pautas estipuladas desde muy pequeños, que todos sepamos qué es lo que hay que hacer y luego que cada hijo decida dónde quiere estar. O sea, que no se le obliga a nada, ¿no? Pero es que estamos, o sea, no puedo dar una opinión muy buena ahí porque es que son muy, muy pequeños todavía. Sí. Bueno, yo en mi caso, mis hijos pues ahora mismo sí tienen 19 y 20 años y yo sí que me lo he planteado, pero es cierto que tampoco ni les animo ni les desanimo, ¿no? Pero es verdad que como alguna vez he comentado mucho además con José Ramón, ¿no? Que mi empresa, o sea, mi familia ha crecido más que mi empresa, ¿no? Al final somos una familia muy grande y la empresa no ha crecido acorde, ¿no? Entonces, no sé si ahora mismo sería un proyecto, no sé ellos cómo lo ven. Yo no veo que sea un proyecto de que ellos acaben trabajando en lo que es la empresa de los supermercados, cuidado. Pero sí que yo estoy intentando dar el paso, de una manera o de otra, como hablamos muchas veces a través también de Numa y demás, de empresa familiar a familia empresaria. Es decir,
Yo a mis hijos sí les veo inquietudes empresariales, ¿no? De hecho, ellos siempre están haciendo alguna historia y bueno, sí que les veo que les interesa el mundo empresarial, pero bueno, no tiene por qué ser trabajando en el supermercado o en la empresa o en una de las empresas familiares, ¿no? Puede ser en otros ámbitos, como decir muchos por ahí también, ¿no? Tienen cosas fuera, cosas dentro. También el que hagan algo fuera luego puede venir bien para adentro. Entonces, no lo descarto, aunque a día de hoy lo veo un poco complicado, pero más que nada por las características propias de la empresa nuestra, ¿no? Es una empresa, como digo, con mucha familia, ¿no? De hecho, de 24 primos que somos, trabajando, como he dicho antes, solo somos 6 y los otros ni se les espera. Quiere decir, no tiene pinta, nunca han mostrado ningún interés, pero si yo hasta ahora los veía como algo totalmente aparte de la empresa, ahora, como digo, viendo el tema de la familia empresaria, sí que de alguna manera me gustaría que volvieran a la familia empresaria, aunque no se dediquen a trabajar en la empresa, ¿no? Y ese es, digamos, en el paso en el que estamos ahora. Yo aquí, mi hijo es muy pequeño y otro está en camino, o sea que no me lo he planteado. Pero sí hago una reflexión que a mí me gustaría que, lógicamente, porque no tendría sentido prácticamente nada de lo que hago hoy, porque si algo sabemos los que estamos en la empresa familiar o los que tenéis empresas familiares, me da igual la dimensión, puede ser un taxista con 2 licencias, una tienda de supermercados o una empresa diversificada o una multinacional. Que yo no trabajo para mí. Entonces, no tendría sentido. O sea, yo ganaba más donde estaba. Entonces, si hago algo es para que quien viene detrás, sean mis sobrinos o sean mis hijos, pues tengan, no digo una herencia económica, pero sí un desarrollo de un proyecto empresarial con sus distintas actividades, modalidades de negocio o, como decía antes en la presentación José Ramón, ¿no? o distintas iniciativas. O sea, no quiere decir que a lo mejor mañana se dedican al mundo de la exportación de materias primas. Lo desconozco, pero sí me gustaría, y si no, pues que tampoco pasa nada, que terceras generaciones se pudieran incorporar a este proyecto o empresa. Sí, es que yo creo que hay un tema que lo habéis dicho, que es eso, lo de la empresa y la familia, de la empresa familiar y la familia empresaria, ¿no? Esta mañana se explicaba aquí lo que la empresa al final es una herramienta, ¿no? Lo importante es, primero, el espíritu empresarial, ¿no? Y después el verlo eso, porque al final, aunque tus primos no estén trabajando, pero luego desde el punto de vista de legado y desde el punto de vista patrimonial, claro que está. Y aunque tus hijos se dediquen se vayan a Deloitte, que es un sitio donde aprendes mucho, pero al final son dueños de acciones, ¿no? Entonces, ¿sois conscientes de ese punto? De que al final la empresa es una herramienta. Sin duda. O sea, y en eso hay que educarles también, ¿no? O sea, no es necesario estar en tu día a día y que tu desarrollo profesional esté dentro de la empresa, pero sí es fundamental que las siguientes generaciones sean conscientes de que algún día tendrán responsabilidad como accionistas, ¿no? Entonces, como accionistas que serán, tendrán que tener formación, tendrán que tener conocimiento, tendrán que saber cómo funcionan las cosas para poder tomar decisiones, porque si el día de mañana vas a tomar decisiones y no sabes sobre qué, es un problema, ¿no? Y yo creo que ahí empiezan grandes problemas en las siguientes generaciones, ¿no? Que la gente se confunde, es como, oye, yo no quiero saber nada de la empresa, no quiero trabajar ahí. No quieres trabajar ahí, vale, pero que no quieras saber nada de la empresa, o sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Porque el día de mañana que entonces renuncias a la herencia, que la cojan tus hermanos o que la cojan tus primos, ¿no? Porque si tú vas a querer recibir el dividendo, pues ten responsabilidad sobre lo que te afecte, o sea, no más ni menos, sino que tengas esa conciencia, ¿no? Precisamente, totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que comentaba antes, yo ahora estoy intentando que de alguna manera, mis primos, los que nunca han querido saber nada, pues se interesen por lo que dices, ¿no? Porque van a influir al final en lo que pase con el grupo empresarial, ¿no? Quieran o no quieran, o sea, como bien dicen, ¿no?
Entonces, lo que pasa es que hasta ahora, bueno, pues la manera de funcionar ha sido distinta. En mi caso, bueno, pues como en otras muchas, ha habido un líder muy marcado que era mi tío. Bueno, todavía vive y todavía está ahí en la sombra, y no tanto en la sombra a veces. Y bueno, pues aunque tiene más de 80 años, pero bueno, pues sigue al pie del cañón, ¿no? Y de momento nadie discute nada, nadie dice nada, pero yo estoy seguro que esto va a pasar. Quiero decir, en algún momento, pues algún primo mío va a decir, oye, ¿qué pasa con estas acciones? Aunque no tenga nada que ver con el trabajo, ¿no? Y no son, y a lo mejor no es por... Lo que también yo intento transmitirle a alguno de mis primos con los que estoy más día a día, que a lo mejor no lo ve igual, es que no se trata solo de dinero. Se trata de que yo tengo otro primo que nunca tiene nada que ver y dice, es que yo para qué quiero esto. Entonces, como yo para qué quiero esto, pues ya se plantea venderlo, ya empieza a remover un poquito ahí a la familia, y se hace complicado, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay que estar preparado, ¿no? Bueno, luego creo que vamos a hablar de mediación, ¿no? Sí. Y bueno, pues hay que estar preparado para ello, ¿no? Javier. Yo creo que en poco que añadir de mis compañeros. Sí, en algunos casos, como comenta Óscar, creo que hay que estar bien asesorado y tener visión de futuro con estas cuestiones de sucesión, porque, claro, aquí una cuestión muy española es, como soy propietario, soy el dueño, soy el que mando, soy el que decido, soy el que trabajo, y a lo mejor tu cualificación profesional pues está muy alejada a veces de esa capacidad, ¿no? Creo que queda por madurar todavía mucho en empresas españolas lo que es la separación de la propiedad, de la separación de lo que son bueno, pues el mando o la dirección de las empresas. Lo digo esto porque al final en la sucesión de hijos o en la sucesión de segundas o terceras generaciones, lo que puedes hacer es cargarte la empresa, que creo que de ahí es donde viene muchas veces lo de la famosa frase de padres millonarios, hijos pordioseros, ¿no? De, oye, todos tenemos ilusión porque haya una sucesión, pero a lo mejor la mejor de las soluciones, y para eso están los buenos despachos, que aquí hay representantes, por ejemplo, de Cuatro Casas. El asesoramiento es importante para ser conscientes si lo que quieres va a implicar el fin de tu empresa, porque estoy siendo un poco honesto y duro, ¿no? Pero no siempre se puede continuar de la misma forma, ni es lo deseable para todos. Bueno, precisamente esto era un poco el final que yo quería plantearos, ¿no? O sea, yo creo que daríamos una imagen equivocada si dijéramos que todo es de color de rosa y que esto funciona en automático, ¿no? O sea, esto es trabajo, la continuidad hay que preocuparse y hay que ocuparse, ¿no? Y además hay que pensar que puede haber problemas. Y los problemas, pues pueden haber problemas de concepto, como los que ha señalado Javier, o puede haber problemas de la práctica, ¿no? En la práctica que incluso habiendo hecho las cosas aparentemente bien, pues surge el problema. Y yo creo que casi todo el mundo... Yo siempre he pensado que lo bueno no es no tener problemas, lo bueno es tener problemas y resolverlos. Eso es lo que te da fortaleza. Lo que te hace importante es cuando tú has tenido problemas y los has resuelto. Si no has tenido problemas, pues lo otro ha sido casi una casualidad, ¿no? Entonces, vamos a plantear algún par de problemas y terminamos porque tenemos que dar paso a las preguntas, ¿no? O sea, imaginemos que hay un problema, pues como el que habéis planteado, de que hay gente de la familia que es que realmente no le interesa el asunto, ¿no? Y que tiene acciones, porque lo que sí que lo habéis comentado, es que el miembro de la familia tiene varios roles, y uno de los roles es como accionista, otro puede ser consejero, etcétera. Otro puede ser trabajador de la empresa. Son roles completamente distintos y hay que educar eso, ¿no? Entonces, pero bueno, supongamos que hay miembros que quieren, y lo has comentado, la mediación, ¿no? ¿Cómo lo veis? Porque sabemos que algunos casos, que son los que salen en los periódicos y los que producen el efecto que parece que es una cosa general y al final sí ocurre que son gente a lo mejor muy destacada porque se llaman el Corte Inglés o porque se llaman tal, ¿no? Pero claro, no es tampoco lo habitual, pero sí hay casos. ¿Veis la mediación como una solución o lo habéis experimentado o conocéis a alguien a vuestro alrededor que haya tenido esta experiencia? Nosotros la hemos experimentado y ha sido muy, muy positiva.
como os contaba al inicio, la primera generación es mi padre y mi tío. Cuando ya la segunda generación, que éramos 5 primos, estábamos más en edades de aportar, la familia de mi tío no quería estar involucrada en lo que era la editorial y mi tío decide que quiere venderle su parte a mi padre. Esa transición fue súper fácil, entre ellos se entendieron, todos teníamos una fantástica relación, nosotros con nuestros primos nos llevábamos muy bien, nos seguimos llevando muy bien y eso es gracias a que ellos hicieron ese proceso de separación de una manera muy, muy natural, muy ordenada y con entendimiento, y en ese caso no necesitaron mediación. Luego ya, cuando nos hemos quedado nuestro núcleo familiar, que son mis padres con mi hermano y conmigo, en este caso Rubén y yo no nos hemos entendido muy bien desde que éramos pequeños. Y años después nos encontramos en la empresa trabajando, no juntos, porque él llevaba la parte de lo que era la editorial en su día y ahora la correduría de seguros, y yo estoy en el family office, o sea, cada uno tiene sus funciones bien diferenciadas, pero sí que estábamos en el mismo entorno, donde las decisiones se tienen que tomar muchas en conjunto. Y ahí empezó a haber un poco de fricción. Entonces, encontramos una persona, además, gracias a la fundación, que nos ayudó mucho. Ha sido años de trabajo intenso, o sea, porque cuando acudes a la mediación tienes que querer solucionarlo. O sea, no sirve con, bueno, yo vengo aquí porque me han dicho que venga y suelto mi rollo y me vuelvo a casa. No, es un trabajo muy profundo y muy intenso, que remueve muchas cosas, pero que es fundamental, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos tenido claro que ante todo la familia, no la familia en la empresa, sino ante todo nosotros como familia, y que íbamos a cuidarnos como familia, y eso hicimos. O sea, nos pusimos a trabajar en ello, nos costó mucho, Pero ha salido. pero muy reforzadamente. O sea, yo puedo decir a día de hoy que la relación que tengo con mi hermano es fantástica. Somos amigos, incluso. O sea, nos contamos nuestras cosas que antes no nos hubiésemos imaginado nunca. Y es verdad que los años y la madurez y el tener hijos y de las mismas edades, todo influye y afecta. Pero sin duda ha sido gracias a la mediación. Si no hubiese sido por eso, no tendríamos la relación tan saludable y tan sana que tenemos a día de hoy. Pues bueno, para mí la mediación es una herramienta clave. Es verdad que todavía nosotros no hemos, bueno, no sé si decir que no hemos accedido a ella, porque hasta ahora el mediador ha sido mi tío, ¿no? Quiero decir, es el que hace, es el pegamento, ¿no? de toda la familia en todas las situaciones. Lo que pasa es que mi tío, como he comentado antes, pues ya va siendo mayor y bueno, yo estoy en la fase ahora de mediar para hacer una mediación, ¿no? Estoy un poco pues tocando a las personas que creo yo que pueden estar de mi lado para llegar a esa mediación. O sea, todavía nos llevamos bien, ¿no? Todos, y creo que es el momento, pero no lo terminan de ver las personas que pueden estar conmigo en ese camino, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en esa fase, ¿no? De conseguir llegar y me gustaría que fuera antes de que hubiera un problema, pero no sé si lo voy a conseguir. No. Pues en nuestro caso, bueno, yo por supuesto, como opinión personal, la mediación o cualquier vía de resolución de un problema, un conflicto o bueno, una tensión dentro de una empresa o una familia, pues evidentemente es algo positivo. No hemos tenido en grandes cuestiones esta figura de mediador, no la hemos utilizado, quizá en procesos más un comienzo de la empresa, un caso similar al de Patricia, pero bueno, cuando la empresa ha tenido o tenemos un cierto volumen, cosa importante yo creo también para la continuidad y la visión a largo plazo, pues dentro de pequeñas y medianas empresas, me refiero siempre, ¿no? Bueno, creo que es un proceso, nosotros no nos ha hecho falta. Sí puedo ver a lo largo de la historia que se han utilizado perfiles mediadores o la figura de un mediador, pero cosas puntuales. No obstante, yo creo, como decía al principio, hay que luchar por tener siempre esa visión de que siempre hay un paso intermedio, como en cualquier negociación, ¿no? Y en cuestiones tan delicadas como una familia política, que no hemos hablado de esto, pero es una cuestión también compleja. Visión a largo plazo obligatoria, que es un tema que se ataca mucho en los tiempos que vivimos, ¿no? Lo que es el tiempo.
pues bueno, creo que es fundamental esta figura. Sí. Creo que no nos queda tiempo. Tenemos preguntas, ¿no? Esto, invitamos a Mari. Se súbete también porque igual te presenta también. ¿O puedes hablar de Sí. Tenemos unos minutos para plantear preguntas. Vamos a empezar por las personas que nos acompañan en la sala. En los puestos tienen micrófonos, tienen que activarlos. Sí. Luis. Hola, muchas gracias. A ver, yo parto un poco del foco de la jornada, ¿no? Que es cómo hacer que la gente joven, esos miembros jóvenes de la familia, que en algunos casos pueden ser niños o en algunos casos pueden ser ya adolescentes, estudiantes, se vengan a la empresa, ¿no? Y parto de una reflexión. Yo creo que las encuestas de las que partía José Ramón pone de manifiesto un hecho, ¿no? Y es que, fijaros, de Moscopia 2014 a Sigma 2 2021, ¿no? Creo que era, o 2022, demuestran un salto cualitativo en la consideración de la empresa. Y parte de la culpa de eso creo que viene del rol de la empresa familiar en la gran crisis que tuvimos en el 2013-2014. La imagen del empresario, que veníamos de un momento de burbuja económica donde posiblemente los roles éticos pues no habían sido los más ejemplares. Sin embargo, yo creo que la empresa familiar demostró por resiliencia y por responsabilidad social, demostró que era un sitio en el que podía confiar. Ahora, cuando todos traéis a un poco vuestra experiencia de cómo se considera el empresario en vuestros entornos, y eso también yo lo he vivido, pues muchas veces hay un concepto más del empresario, no es una persona de la que te puedas fiar, muchas veces, claro, yo creo que se está refiriendo más a grandes empresas. Pero sin embargo luego nuestros hijos, y yo lo hablo en primera persona, como lo ha hablado María José, les gusta irse a trabajar a grandes empresas, porque les dan formación en ese enfoque actual que las generaciones tienen, quizás mucho más introspectivo, pensando en ellos y en su futuro, y como dueños de su futuro dicen: yo voy a estar un tiempo en una Big Four o en una multinacional o en una consultora o en un negocio, pero que no sea mi familia, porque me quiero formar. Pero saben que eso es temporal, ¿eh? De hecho, nosotros en Cuatro Casas lo tenemos, un problema de turnover, de gente que viene a estar unos años y transcurridos unos años ya no se quiere quedar, ya no quieren ser socios del despacho. Lo que quieren es coger experiencia para luego irse a trabajar a otro sitio donde tengan mejor calidad de vida. Claro, contra esto, y ahí voy a la pregunta, no me quiero enrollar. ¿Qué microacciones? Porque hemos hablado mucho del relato, de llevarles a la empresa, pero ¿no pensáis que se pueden hacer cosas que modifiquen un poco la estructura de la empresa, que toquen un poco lo que es la empresa en sí misma, para que ellos vean que realmente es un sitio en el que pueden desarrollarse de forma adecuada? Has hablado, por ejemplo, Javier, de la sombra larga de los mayores. Pues muchas veces eso pesa. Dice: voy a entrar yo ahí. Óscar, tenéis un avispero montado de narices. O sea, el día que muera tu tío, larga vida le dé Dios, pero la cronología es la cronología, y las matemáticas son las matemáticas. Bueno, pues oye, el día que se muera tenéis un lío, o sea, o hacéis bien el pegamento, un buen sustituto de ese pegamento, tenéis un lío. O sea, si yo fuera uno de tus hijos, yo no me quiero meter ahí, es un avispero. Y a lo mejor tendríais que hacer algo para pensarlo, ¿no? En tu caso, Patricia, habéis hecho una buena distinción de roles, pero claro, ¿pensáis que para que vuestros hijos el día de mañana, temas de, oye, voy a fomentar un buen gobierno corporativo con transparencia, que yo sea gestor o accionista, me encuentre cómodo en esto y sea igualmente responsable en los dos roles? O sea, ¿creéis que no hay un montón de microacciones? Y a lo mejor os estoy lanzando la idea, pero lo pongo aquí un poco para discutir, de pequeñas acciones que se pueden hacer en lo que es el gobierno, la estructura de una empresa, para que alguien pueda decir: oye, ya las tiendas no crecen más, pues, pero oye, aquí dentro de esto y con el dinero que genera esto, ¿se puede hacer un nuevo negocio? Hombre, porque está muy bien decirme: no, hijo, puedes emprender. Pero a lo mejor le podemos dar algo de dinerito para que lo haga, ¿no? Porque es que si no, emprender ahí solo pidiendo fondos a las administraciones públicas es complicado. Entonces, ¿no habéis pensado un poco en empezar a implantar acciones que hagan que esa empresa realmente, cuando lo piensen, diga: si me voy a ir un rato fuera, pero yo tengo bien claro que al final quiero venir aquí? Generar un entorno sumamente atractivo. Porque vuelvo a deciros, cuando la gente piensa en la empresa familiar, no tiene un concepto negativo, Es cuando habla de la empresa, pero la empresa pensando en el gran empresario multinacional que de repente 300 tíos a la calle porque un P&L ha salido mal, un Excel da en rojo y fuera, 300 tíos a la calle. Oye, y eso es muy lícito. Y aquí hay de todo, ¿no? En esta asociación hay empresarios, pero cuando hablo de empresa familiar es una realidad bien distinta. Gracias. A ver, ¿quién se atreve? Otra pregunta de profesional del derecho. Pues Luis, creo que has tocado temas importantísimos. Mi primera respuesta es
la gente suele querer trabajar en grandes empresas, pero termina su gran, digamos, el gran periodo profesional, que puede ser 50 años, igual me estoy yendo muy lejos, pero casi siempre termina, porque los datos lo dicen, que el 80% del empleo en España, o creo que es más del 80%, termina en pymes. Conclusión, sí, es muy guay, es una multinacional, pero la realidad es otra. Puede ser que no vamos a trabajar donde queremos o trabajamos donde podemos. Eso ya es un tema que lo dejo ahí. Microacciones. Yo creo, Luis, que las empresas son organismos vivos. Yo lo entiendo así. Me gusta mucho el ejemplo del árbol, que a mí me encanta naturalizar. Es que está continuamente, sabéis que un árbol está día a día, 24 horas, luchando contra distintos organismos, hongos, agentes externos para sobrevivir. Y es atacar cualquiera de estos, le podría destruir en minutos. Pero un proceso largo quizás hasta que se secase el árbol. Es que una empresa es igual. O estás haciendo microacciones diarias, me atrevo a decir, diarias y con visión a largo plazo, o las empresas casi nunca son sitios atractivos para ir a trabajar. ¿Quién quiere ir a trabajar a una empresa? O sea, tú preguntas a un chaval ahora de 10 años, ¿quieres levantarte todos los días a las 6:30 de la mañana a que los problemas sean tuyos y el patrimonio de tu familia, de tus hijos, tal, depende de ti? Te va a decir que no. Bueno, ahora, hacer que el entorno sea agradable, creo que hay muchas acciones, ya has dicho algunas de ellas, que se pueden hacer, ¿no? Luego también yo creo que la idiosincrasia, el perfil del empresario español es un poco autócrata, no siempre, pero muchas veces. El aquí mando yo es más español que... No, aquí mando yo. Pues aquí mandas tú, pero no estás solo. Entonces, esto puede influir también en las jerarquías de decisión que aleja mucho nuevas generaciones. Quiero decir con esto, el problema quizá no siempre esté, echamos la culpa fuera, muchas veces de la continuidad de las empresas, de como hay mala imagen, pues claro, pues la gente no quiere ir. Bueno, no es mala imagen, ni tampoco los entornos para criar y para dar fruto no tienen una tierra muy buena, ¿no? Hay que estar continuamente haciendo pequeñas cositas, en mi opinión, en las empresas para que sean sitios agradables donde se quiera estar. Y hemos dado, en mi opinión, grandes pasos en las empresas españolas, a mi juicio humilde, de 10 años para acá, para que eso sea posible, ¿no? Ahora, si quieres, antes decíamos, y termino con esto, que es una reflexión que quería hacer, quiero recordar, María José, lo de vivir para trabajar, trabajar para vivir. Y me tomo el papel me has dicho, los de 40 años, que en mi caso, sois bisagra. Pues voy a utilizar esa palabra de bisagra para afirmar que puedes vivir para trabajar viviendo. Quiere decir, puedes esforzarte lo suficiente al principio durante un periodo de tu tiempo para que luego, pues como se ha hecho siempre, tengas una mayor cierta comodidad dentro del día a día. No es incompatible. La gente odia la frase, yo no quiero vivir para trabajar, yo quiero ser libre, yo la inmediatez, ahora, el tal, si puedo me compro el mejor coche, me voy de vacaciones. Si puedes, pero a lo mejor mirando un poco más a largo plazo y destinando para eso ahorro real, no hipotecándote en el hoy para que mañana, pues, esto es un tema quizá a lo mejor más financiero, ¿no? Pero son valores que las empresas creo que en microacciones tenemos que ir infundiendo. Teníamos 2 preguntas, José Ramón. Mira, yo, apoyando lo que decía Javier, vamos a ver, yo empecé con 8 personas en Dalfen Metal España, y cuando la vendimos por razones estratégicas, pues era cuando más ganábamos. Bueno, todo el mundo nos quería comprar, pero no había recorrido para la empresa por el producto que hacíamos y en el mercado en el que estábamos trabajando. Entonces, fijaros una cosa que es muy importante, a mi juicio, el poder crear una cultura y un ambiente de trabajo que en nuestro caso se basaba en que nosotros, todo el mundo era consciente qué era el mercado, cuáles eran las reglas de juego para competir y para seguir adelante, y simplemente una palabra que es el compromiso. Porque, veréis, cuando llegas a 4.500 personas en 7 países, ya es muy difícil darle a cada persona un motivo para que haga cada día lo que tiene que hacer. Entonces ya te tienes que apoyar en algo que es en ellos mismos y que ellos asuman con la información que le das y que le mantienes constantemente al día, pues el compromiso o no con el proyecto en que tiene. Eso conlleva que a nosotros nos pasaba una cosa muy curiosa. De vez en cuando, sobre todo
los chavales que venían en su primer trabajo, pues las empresas, nosotros somos una empresa dura, una empresa exigente porque el sector lo era, y la calidad, etcétera, y la ejecución de las tareas eran sí o sí, y estaba... Pero claro, ¿qué ocurre? Que algunas veces cuando vienes de la universidad dices, la pregunta era, ¿es que el mundo del trabajo es así de duro o porque esta empresa son unos explotadores? Una vez me lo dijo un chaval y yo le dije, mira, pues esa es una duda que no puedo quitarte. Lo que tienes que hacer es, mira, te voy a dar un consejo. Vete al Fimetal bien, o sea, no vayas diéndote, por fin, yo que soy muy listo me libero de esta esclavitud, porque entonces no podrás volver, y luego pues te vas a hacer la prueba y a lo mejor si quieres vuelve y te recibirán bien. Pues efectivamente, este y otros muchos se iban a veces y volvían. Claro, nosotros teníamos que competir con Citroën en España. Estábamos en Vigo y claro, era prácticamente, pues eran los barcos, empresas muy duras, sectores muy duros, pero hay que vender el atractivo. Pero claro, al final tú no puedes ofrecer lo que no puedes ofrecer. Y naturalmente hay que basarse en algo que es muy importante, que las personas deben ir madurando poco a poco y en un momento determinado tienen que tomar la decisión que quieren hacer. Vosotros sois un ejemplo, vosotros empezasteis estudiando una cosa y volvéis a la empresa familiar porque lo considero oportuno. Mis hijos no han tenido nunca ninguna presión, sino todo lo contrario. Es más, han tenido apoyos para desarrollar, apoyos financieros, para desarrollar sus actividades. Perfecto, ¿y por qué no? A nosotros, cuando se produjo la transmisión hereditaria de mis suegros a mi mujer, pues, y mis padres también, se separó una parte que se les llevó por donación directamente a los nietos, dado que Madrid lo permitía, ¿no? Y no había graves problemas en ese tema. Y bueno, pues lo han desarrollado perfectamente. Y con ese capital semilla han desarrollado sus actividades. Y es más, cuando han pedido financiación para proyectos concretos, se les ha dado esa financiación. Yo creo que al final las acciones ya las hemos visto hoy, son todo el día a día, es la comunicación, es el trabajar con el ejemplo sin presionar y dejar, pues eso, que los tiempos de cada persona se vayan desarrollando y que en el momento en que una persona esté en condiciones de tomar la decisión mejor para su vida, la tome. Yo creo que esa es la clave. A nivel de comunicación, pues yo solo entiendo una cosa. Yo, el que me conoce ya sabe que soy bastante peleón, pero es que, bueno, me ha venido muy bien la frase de la monja, porque antes lo decía por imperativo, ¿no? Como decía Kant, porque me gustaría que mi comportamiento fuera universal para todos. Pero bueno, oye, lo de la monja está bien. Y si nos callamos, pues al final resulta que con la capellán mediática que tiene este gobierno, pues chico, y luego además que bueno, pues que hay un seguimiento, un seguidismo, digamos, demasiado sospechoso en otros medios de comunicación, pues que te machacan. Y los grandes informes que hay, lo más que se ha producido en algún caso es una referencia cuando esa asociación presenta el informe a los medios, pero sale un día y puerta. Y eso no vale. Mientras que constantemente todos son los ejemplos porque forman parte de su dinámica de relaciones con los empresarios. Así que no nos queda más remedio que trabajar a lo bestia. Bueno, hay otro. Sí, O sea, sí. por favor. Gracias, muchas gracias. Luis, en respuesta a tu intervención y conectando con Óscar en la exposición del cambio que él ha sentido sobre no quererse sentir empresario porque se avergonzaba, ¿sí?, de que le catalogaran en aquello de que ser empresario es ser un ser o una categoría así aprovechado, un poco hasta despreciable, y de repente cambiar y sentirse orgulloso de ser empresario. Estamos hablando de la imagen y hoy es el centro de la historia. ¿Y sabes qué pasa? Que el relato tiene que estar pivotando sobre cuál es nuestra contribución como empresarios, qué estamos haciendo bien, para quién y para qué trabajamos. En este elemento interdependiente de stakeholders que están a mi alrededor, ¿hasta dónde llega la sombra? Que la sombra de un empresario puede ser larguísima, puede ser local, puede ser familiar, puede ser local, pero puede ser más global y puede ser todo lo que tú quieras que sea. Pero uno tiene que estar y tener claro
¿qué soy como miembro de esta criatura que hemos puesto en marcha? ¿Qué quiero ser y cómo lo voy a hacer? Pero eso explicarlo con claridad, por lo tanto la transparencia, pero claro, lógicamente uno tiene que tener ese ejercicio de discernimiento para decir lo que estoy haciendo, de qué manera con lo que yo he puesto en marcha estoy contribuyendo a hacer algo para mí, para los demás, en fin. Así que me ha gustado mucho oír esa transformación tuya, porque yo creo que no estamos acostumbrados a decir por qué estamos en el mundo y para qué, y qué nos mueve. Pues esto en la empresa familiar yo creo que es importantísimo. ¿Para qué? Pues para un poco para compensar estas imágenes mediáticas que están, bueno, pues sí, se usan pues para lo que se usan, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a contrarrestar con la autenticidad de nuestra misión como empresarios familiares y con la visión que es pues seguir creciendo para multiplicarnos. Bueno, yo hilando con lo que dices, además, o con lo que decías antes también, de cómo motivamos a nuestros hijos para que continúen, pues para mí ha sido fundamental este cambio, claro. Porque de poder pensar que lo que quiero es que, pues lo típico, pues como decíamos, ¿no? Que sean funcionarios o demás, a todo lo contrario. Y además una cosa que también dice mucho José Ramón, ¿no? Yo ahora sí que valoro la libertad del empresario, ¿no? Es decir, eres dueño de ti mismo, ¿no? De lo que haces, y eso es lo que yo ahora sí estoy inculcando a mis hijos, ¿no? De unos años para acá, ¿no? El que eso le va a dar una libertad que no le va a dar el ser funcionario, lógicamente, ¿no? Y aparte, una motivación. O sea, luego la motivación es que puede tener cada uno en cada momento. Yo, por ejemplo, cuando tenía 16 años y trabajaba los veranos, mi motivación era comprar una moto. Y ahora la motivación mía, últimamente, está siendo la cohesión familiar. Quiere decir, cada uno en su momento de motivación no tiene por qué ser siempre la misma, ¿no? Entonces yo a mis hijos pues intento trasladarles también eso, ¿no? Que intento dirigirles, pues inconscientemente, ¿no? Pero mira, me ha venido muy bien que dijera lo de que es fundamental que se internacionalicen, porque yo tengo un hijo pues, bastante rebelde en ese sentido, de que no aguanta más de un año en nada, pero muy vivo también, y como decías tú también de tu hijo, y yo ahora estoy también en la fase de disgusto, porque en octubre se va a Australia. Se va a Australia a buscarse la vida, o sea, ¿no? Y a mí todavía no me entra en la cabeza, pero bueno. Ya veré, pero me ha venido muy bien, pues me ha consolado un poco, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué nos quedan? ¿5 minutos? Sí. Venga, tenemos a Roberto Aldea que nos había pedido la palabra. Concretos, por favor. Sí, y tú tienes también, Marta, un par de... Sí, tengo 3. Pues a ver cómo lo hacemos. Bien, bueno, pues soy breve, pero me encantaría estar aquí varias horas escuchando, ¿eh? Bueno, muchas gracias por las aportaciones, son magníficas. Ayer teníamos una conversación, Javier, que me ayuda en la continuidad familiar. Tengo 5 hijos y ya van teniendo edad de 21 a 28 años y queremos tener con ellos una reunión dentro de poco, pero de verdad una reunión para hablar de cosas del entorno familiar, ¿no? Típica empresa familiar que va creciendo y de repente te encuentras con que el negocio va bien, que tienes unos cuantos locales, que tienes que hacer la patrimonial. Estamos en ese momento. Uno se quiere dedicar a la música, el otro es enfermero, el otro es periodista, cada uno con sus profesiones. Y ayer hablábamos de cómo empezar esa primera reunión, ¿no? Porque decíamos, son los valores, tenemos que hablar sobre la familia, sobre qué queremos ser. Y ahí nos salía ese concepto del propósito como motivación, porque claro, ¿qué es lo importante? Esa parte económica que hemos hecho, que parece la que nos preocupa muchas veces, decir, a ver si se va a perder esto, ¿no? A ver si vamos a pagar más o menos impuestos según lo que hagamos, a ver si... O verdaderamente lo que la primera generación, que fue mi padre el que lo fundó, y la segunda que lo ha desarrollado, que he sido yo, a lo mejor de verdad necesita un cambio, porque si ellos lo desean, se tendrá que transformar en otro sitio. Claro, para mí es un riesgo que me digan que no quieren seguir con nuestro grupo. Un riesgo mío, de corazón, pero no es un riesgo económico real, porque si están preparados y tienen talento, seguramente lo desarrollarán. Entonces, claro, nosotros queremos tratar por lo menos 3 asuntos en esa primera reunión. Mi pregunta, no me extiendo más, sería, ¿qué pensáis que es lo más relevante a la hora de tener una primera reunión cuando te sientas con tus hijos y les dices, vamos a hablar de la familia?
sea, para no tener tiempo, estas preguntas... Era mi duda. Creo que A ver, ¿quién se atreve? Mira, a mí me enseñaron, cuando empecé el máster de ESL Executive, recuerdo que la primera conferencia fue: ustedes vienen con cosas que están muy seguros y con muchas cosas positivas y negativas, pero están seguros. Pues bueno, espero que cuando terminen el máster su primera respuesta sea: depende. ¿Sabes? Entonces, ¿de qué depende? Pues mira, yo lo que creo que lo primero que tienes que hacer es hablar con ellos individualmente. Las reuniones conjuntas deben ser preparadas como hacen los diplomáticos, con el intercambio de posiciones de forma poco obligatoria o poco obligada, que no se sientan, porque muchas veces los juntas a todos y yo tengo un hijo que no habla y otro que habla todo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, el problema es que ¿cómo los juntas? Pues yo lo primero que hago siempre es preguntar individualmente. Y luego ya vas cogiendo lo que hay y ya te señalas el mapa de objetivos, el mapa de minas, en los objetivos, y entonces ya te planteas la agenda. Pero ir de frente a una reunión asamblearia, sinceramente, yo en mis tiempos era en comisiones obreras y chico ahí te enseñan que a la asamblea hay que llevar la opinada. Que son muy peligrosas. Entonces yo te diría que, no te voy a decir de qué tienes que empezar, pero sí come. Porque yo cuando empiezas directo, empiezas con un bucle al revés, ¿no? Tienes que empezar a hablar con todos, pero ya partes con un problema, que ya están medio cabreados al full. Sí, Entonces ya... las asambleas, los sindicatos son difíciles, pero la fraternidad, pues tremenda. Sí, lo sabes. Y me parece también muy interesante de todo esto que hace la Brina. Te vas a sentir para plantear, y luego para plantear una idea y la pregunta más global, dirigida a la pequeña calidad para la de los cinco. Mira, es que no te olvides, mira, esto decía un profesional de golf, dice, atención, que nosotros solo ponemos los pads de 15 metros que entran. Dice, no os vayáis a creer que todos los pads de 15 metros se entran. Tengo amigos míos que se lo creen. Dice, no, el porcentaje de que un pad de 15 metros, o sea que es más o menos de aquí a la puerta, más entre, es simplemente pura casualidad. O sea, no tiene significación estadística. Me explico. Entonces vamos a ver. Las cosas son las que se escenifican, los diplomáticos se escenifican las asambleas, donde ya todo está cocido. Y todos hablan, unos se enfrentan, otros se enfrentan, pero eso es lo que se ve. Y normalmente tenemos esa imagen de que la participación en las decisiones tiene que ser asamblearia. Pues no. Lo que hay que conseguir es un consenso o armonizar las distintas misiones e intereses. Y eso, primero, si quieres evitar riesgos, primero, pasito a pasito, identifica las cosas, es decir, identifica las posiciones, basta, porque a lo mejor te digo, y esto no me lo digas, esto te lo guardas, porque si no voy a soltar yo esto. Entonces, todo ese proceso previo debe terminar en una primera reunión exitosa, porque si no es exitosa la primera, no vas a tener la segunda. Con el no te arriesgues. Con la celebración pertinencia, al final tenga... Bueno, Marta. Marta, por favor, resume las tres esas. Sí, las voy a leer las tres. Considero que con las exposiciones que ha habido y este diálogo que hemos mantenido, en parte están contestadas, pero bueno. La primera de las preguntas, ¿algunas pautas específicas para estrechar la brecha entre la segunda y tercera generación para garantizar la sucesión con éxito? La segunda pregunta dice así, ¿es el propósito un elemento vital de conexión entre las dos generaciones? ¿Deberíamos valorar en su justa medida la importancia que puede tener identificar un propósito claro? Y la tercera de las preguntas está referida a en el proceso de transmisión a la siguiente generación, ¿cómo se gestiona el hecho de que una parte de los sucesores continúen en la empresa y otros no, cuando el patrimonio familiar no da para compensar porque el valor de la empresa familiar es superior al del propio patrimonio?
está claro que tenemos que hacer otra jornada. No, sí, esa última particularmente creo que es muy importante y muy interesante, pero de verdad se sale de la... Y las otras dos yo creo que han quedado contestadas, ¿no?, en lo que hemos hablado. Entonces, si os parece, pues damos por terminado el acto. Vamos a ver. La intervención de... Un minuto. La primera es muy difícil. Repito lo mismo que le he dicho a nuestro amigo, que investigue y que identifique qué les une. Porque el propósito no deja de ser una razón para seguir juntos. Y en una familia empresaria, si no hay razones para seguir juntos, pues lo que tienen que hacer es separarse ordenadamente, sinceramente. ¿De acuerdo? Si no hay un conflicto y con un poco de suerte te separan luego ordenadamente. El segundo tema, ¿cuál era? El del propósito. Bueno, vamos a ver. Si no hay un propósito común, pues estamos en la misma. Tercero, lo de que el patrimonio no da, pues si no da, no da. Es que no se puede inventar el patrimonio. Y por tanto, bueno, eso Luis sabe que a la hora de repartir un patrimonio, pues mira, ¿qué ocurre? Pues que a veces, lo que suele pasar en una familia empresaria es que a veces tienen los activos afectos al negocio dentro de la empresa y los activos no afectos en una patrimonial dentro de un holding familiar que tiene las mismas acciones. Pues hombre, eso también es otro problema que, como decía, que la primera respuesta depende, pero claro, si no hay suficiente, pues habrá que repartir lo que haya y eso ya es cada caso es diferente. Y luego, en cuanto a que haya que hacer otra jornada, es que los temas familiares, los temas de la empresa familiar son los mismos que las otras. Lo que pasa es que nos toca el corazón porque es nuestra familia, ¿sabes? Y los otros, pues no, porque van al consejo, luego se van a jugar al golf y ya se acaba. Sí. Bueno, pues nada, ya simplemente agradeceros la asistencia, quedarnos siempre pues con con ganas de haber preguntado más cosas, de haber oído más tiempo a María José, de haber entrado en más detalles en todo lo que es el trabajo que se ha hecho de la imagen. Pero muchas gracias a todos y os esperamos en las próximas. Y sí quiero hacer propaganda de que hacemos una jornada, porque CEIN y Cámara y CEIN hacemos una jornada el día 11 y como muchos de vosotros nos seguís, pues os esperamos allí. Allí hacemos un ciclo de 3 jornadas que empieza el día 11 y luego las otras serán después del verano, que vamos a hablar en ese caso de empresa y le hemos puesto un título que tiene que ver con la excelencia, la competitividad, el crecimiento y la continuidad. Vamos a hacer también un camino, una ruta de cómo una empresa pasa de ser pequeña a grande, porque el objetivo es ser grandes. Y nada, pues muchas gracias y nada más. Sí.